Vamos a dar unos anuncios importantes. Nuestra reunión de mujeres, nuestra última reunión de mujeres la vamos a tener este 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre. ¿Cuántas se alegran por ese tiempo? Vamos a hacer algo muy especial, por eso se llama Foro Mujer Sabia. Vamos a aprovechar esas 27,000 palabras que científicamente tenemos para hablar diariamente, para que ese día podamos soltar la mayor parte de palabras. Por eso vamos a hacer un foro, pero se va a llamar, por eso le pusimos Mujer Sabia. Entonces la idea es poder aconsejarnos entre nosotras de algunos temas importantes basados en la Biblia, ¿no? Basados en la Biblia. Entonces vamos a hacer hora 3 de la tarde aquí en nuestra iglesia. Va a ser un tiempo especial, estamos preparando esa reunión y queremos pedir, ya que es nuestra última reunión del año de mujeres, que podamos traer algo para tener un compartir entre todas, lo que el Señor ponga en su corazón para ese día, poder traer bebida, galletas, comida, lo que tú deseas en tu corazón para ese día, para tener un compartir entre todas. Y nuestro segundo anuncio es nuestra cena navideña. ¿Cuántos se gozan también por eso? ¿Cuántos han participado de esa cena? Recordando que estamos celebrando a nuestro Salvador. Como dice el anuncio, va a ser el sábado 14 de diciembre a las 5 de la tarde aquí en nuestra iglesia. El objetivo de esta cena, como es celebrar a nuestro Salvador, la invitación que queremos hacerle como iglesia es que usted pueda traer a más gente que conozca a Jesús, que pueda aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes de aquí han permanecido o siguen en la iglesia debido a que alguien más lo invitó por alguna invitación a un evento? A cualquier evento, no solo la cena, sino a algún otro evento que hemos hecho aquí en la iglesia. ¿Y cómo se han sentido? ¿Qué bendición ha tenido ustedes? Entonces, de eso mismo que ustedes han recibido, qué bueno sería que ustedes pudieran ofrecerle a otros para que ellos puedan tener esa misma bendición que ustedes han tenido. Entonces, nuestra misma dinámica, como es una cena, pues tiene que haber comida. Entonces, como ya llevamos algunos años preparando esta cena, aquí va a haber unas hojitas que van a estar en la parte de allá con el ministerio de apuntar, como lo dijeron por allí, donde la hermana Rosario, la hermana Adriana, la hermana Jenny, que está ahorita en adolescentes, nos van a colaborar para que ustedes estén ahí. Si usted no encuentra ninguna de esas hermanas, las hojas van a estar ahí. Recuerden que vamos, pues como toda cena, tiene que haber proteína. Entonces, las hojas están divididas: carnes, arroz, acompañamientos, son como papa, yuca, plátano, ensaladas, dulces, saladas, solo verduras, como quieran. Hay sección de postres, bebidas, pasabocas, son como los buñuelos y todo lo representante a la Navidad o galletas navideñas. Creo que me quedé sin... Bueno, y desechables. La idea es que cada plato que ustedes escojan o sección que escojan, nos puedan colaborar con más o menos que sea mínimo para 20 personas, o sea que la porción que traigas, ya sea de carne, entonces 20 porciones de carne o 25, para que podamos entre todos, podamos comer todos y armar el plato navideño, como lo hemos hecho en las siguientes cenas. Pues para los nuevos que aún no nos han acompañado, pues ese es el ideal de nuestra cena. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos ahí al final. Dios les bendiga y seguimos con nuestro pastor Jonathan. Hola, hola. Iglesia, ¿quién dijo miedo?
Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque eres ese Padre que está con nosotros, que nos acompaña, que eres ese Rey del universo, el que tiene todas las cosas en control. Que cuando ya no hay más fuerzas en nosotros, que cuando ya no sabemos qué hacer, apareces tú para rescatarnos. Te damos gracias, Señor, por esta comunidad que has formado, de estos hermanos, de esta familia, donde podemos tener un lugar seguro, donde podemos saber que podemos tener un buen consejo, un buen abrazo, una buena palabra, una bendición, una oración. Has creado en este lugar un lugar que se ha convertido en un hogar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que nos vas a hablar en esta mañana. Y yo te pido que me uses, Señor, para poder hablar tus palabras, no mis palabras. Y que podamos salir bendecidos, preparados, exhortados, animados de este lugar, preparados para enfrentarnos a nuestra vida, Señor. Y que como lo hemos cantado a lo largo de toda la alabanza, Señor, que podamos recordar tus promesas, recordar que tú estás en control de todas las cosas, recordar que somos sanos en el nombre de Jesús, que tú provees para cada una de nuestras necesidades y hoy podemos soltar todas esas cargas que hay en nuestra vida y podemos ponerlas ahí delante de ti porque tú puedes, Señor, llevarlas mejor que nosotros y nosotros recibimos tu carga, recibimos tu paz, recibimos tu consuelo, recibimos, Señor, tus fuerzas para poder seguir caminando en este camino de la fe, Señor. Que hoy podamos salir de este lugar renovados, preparados, llenos de fe y llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? Excelente. Hoy me dejaron volver a predicar, entonces les voy a predicar. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y recuerden estas tres palabras: fe, alabanza y victoria. Y el título que hoy nos va a acompañar es ¿quién dijo miedo? Como lo dice la canción, ¿quién dijo miedo? ¿Listo todos ahí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro, y reunieron a los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás.
Ahora pues he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus hijos y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová en vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje Valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y viniendo a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Amén. Fe, alabanza y victoria, con el título ¿Quién dijo miedo? ¿Cuántas veces nos enfrentamos también nosotros a situaciones como las que se enfrentó Josafat, que tiene que llegar en algún punto, mirar al cielo y decir: son demasiados, no sabemos qué hacer, y por eso volvemos nuestros ojos a ti? Hay tantas circunstancias que estamos pasando en la individualidad de cada uno de nosotros. Hay tantos retos, ¿verdad? Como iglesia también tenemos muchos retos, como sociedad tenemos muchos retos, como país tenemos muchos retos. Y muchas veces estamos tratando de solucionar las cosas y no vemos salida, ¿no? No vemos esperanza. Pero qué bonito cuando Dios nos dice: tranquilo, yo voy a pelear por ustedes, yo voy a solucionar el problema. Y que ojalá en este día, sea cual sea tu situación, hoy puedas tomar esta palabra
y ver que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, no es para que tú pelees, yo voy a pelear contigo, amén. Así que aférrese a esa palabra y sepa que Dios está peleando a su favor. Así que la primera palabra que vamos a ver es fe. ¿Qué o quién es nuestra fe? Hay muchas definiciones de fe. A ver, recolectemos definiciones de fe. ¿Qué hemos escuchado que es la fe? A ver, ¿quién dice por acá? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? Creer que va a ser así. ¿Qué más entendemos por fe? Es que todos hablan pero pasito. ¿Qué más es fe? Estar seguros de lo que creemos, Angelito. Convicción. ¿Xiaomi dijo algo? ¿Cómo? Eso, no caminar por vista, sino por fe, que lo hemos cantado muchas veces, ¿no? Pero la fe la podemos definir como una confianza que tenemos, es una esperanza, es una actitud, muchas veces positiva, ¿no? Muchas veces lo hemos entendido como una actitud positiva, como cuando decimos, eso métale fe y verá que le sale. Muchas veces nos dicen eso, ¿no? Cuando vamos a hacer algo que es difícil, métale actitud positiva y verá que le sale. O tal vez autoconvencimiento de que algo va a suceder, ¿no? Pero nosotros entendemos que la fe, hay un versículo que me gusta mucho que es, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que hay una confianza en las palabras y las palabras del que lo dice también, ¿no? Eso es como una conjugación ahí de cosas. Entonces, Dios nos habla y nosotros sabemos y estamos seguros de quién es Dios. Entonces, ahí radica nuestra confianza y nosotros creemos en lo que Dios nos está diciendo. Y en esta situación sí que hay que tener fe, como muchas veces tenemos que tener fe en muchas circunstancias difíciles que tenemos que vivir. Entonces es más fácil cuando uno lee las historias y uno dice, bueno, sí, chévere, ganaron la batalla y Dios los ayudó, pero otra cosa es estar metido ahí en el problema y no saber qué vamos a hacer, ¿no? Es otra cosa. Entonces ellos se ven enfrentados a que los van a exterminar literalmente. Los van a matar a todos y ellos no tienen la capacidad de defenderse y Dios les dice, tranquilos. Creo que una de las cosas más difíciles que Dios nos puede decir, ¿no? Cuando tenemos un problema y que Dios nos diga tranquilos, como que luchamos, ¿no? Porque, ¿cómo así que tranquilo? No, yo tengo que hacer algo, yo me tengo que mover, yo tengo que resolver, tengo que buscar la salida, tengo que buscar la forma de resolver el problema. Por eso Dios nos dice, tranquilo, repose. No se mate la cabeza, porque yo voy a resolver el problema. Entonces hay que meternos en el pasaje, hay que estar en situación y entender lo que ellos están viviendo y la actitud que ellos tienen que tener ante el problema. No es fácil cuando Dios nos dice que estemos quietos, porque nosotros siempre como que queremos hacer cosas, ¿no? Es como cuando muchas veces... voy a poner ejemplo a las mamás cómo les cuesta estar quietas, ¿no? Y pueden estar enfermas, acabaron de tener una cirugía y no, ellas quieren estar haciendo cosas y estar haciendo, no sé, el aseo, el almuerzo, lo que sea. Ellas siempre se quieren estar moviendo, ¿no? Y no guardan reposo. Ahí, regaño para las mamás. Tienen que guardar reposo cuando sea de guardar reposo. Pero muchas veces nosotros somos así también. Nuestro médico en el paralelo nos dice, guarde reposo. Y nosotros no guardamos reposo, no queremos guardar reposo, porque hay muchas cosas que hacer. Pero la palabra y Dios nos dice que hay que estar quietos. Por más difícil que se vea el panorama, debemos estar quietos y confiar en Dios. En eso radica nuestra fe, es decir, que nuestra fe debe estar puesta absolutamente en Dios. No es un autoconvencimiento, no es una actitud positiva, no es una cosa irreal, no es un deseo, porque lo primero que tenemos en nuestro corazón cuando hay un problema es que tenemos el deseo de que el problema se solucione, ¿no? Muchas veces nos queremos acostar a dormir y que cuando despertemos ya no haya problema. ¿Cierto que muchas veces nos pasa eso? Pero no se trata de eso, se trata de confiar en Dios y de saber que Él va a solucionar nuestro problema. No sé cómo, y esa es la emoción del Evangelio, ¿no? Que Dios es demasiado creativo y cada problema Él lo resuelve como Él quiere, de una manera muy especial. Pero debemos siempre estar a la expectativa y una expectativa de fe. El diccionario nos dice que la fe es una virtud que consiste en creer en la palabra
de Dios. Qué bonita definición y que nos ayuda a complementar la que la misma palabra nos dice, que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios. Así que nuestra fe debe estar fundamentada en Jesús. Para el pueblo de Israel en este caso, su fe estaba fundamentada en Dios. Para nosotros nuestra fe debe estar fundamentada en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el ejemplo máximo, es la muestra directa de Dios. Jesús dice que Él vino a la tierra a mostrarnos al Padre, es decir, a mostrarnos a Dios. Él es el ejemplo perfecto. Todo lo que Él vio del Padre, dice en Juan, nos lo mostró, ¿no?, en su persona. Todo lo que Él escuchó decir de su Padre, Él nos lo comunicó. Por eso nuestra fe debe estar fundamentada en Jesús. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Juan 1:1 nos dice que antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El Señor Jesús es en esencia nuestra fe porque es Dios mismo. Juan empieza este evangelio o este libro que se hizo para que la gente pudiera conocer los hechos del Señor Jesús, y lo empieza haciendo un paralelo con el Génesis, ¿no? Podemos ver que en el Génesis los primeros versículos nos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Juan, haciendo el paralelo, nos dice que es la palabra la que estuvo desde el principio. Es decir, que cuando estudiamos la vida del Señor Jesús, cuando estudiamos sus palabras, cuando estudiamos sus hechos, nos alimentamos de esa palabra, ¿no? Y nuestra fe se incrementa, se fortalece, aumenta. Y eso es una de las cosas más importantes para nosotros, porque dice la palabra que el que se acerca a Dios primero tiene que saber que Él existe, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos al Señor Jesús como simplemente una historia, como algo bonito, o como de pronto en otras religiones que nos dicen, sí, Él fue un profeta, fue un buen hombre, hizo muchas obras, hizo mucha caridad, y lo dejamos hasta ahí, nuestra fe no tiene ningún fundamento, porque nuestra fe está basada en que Jesús es el Hijo de Dios, y eso lo cambia todo. Por eso, cuando nuestra fe es Jesús, tenemos todas las respuestas. Como en el pasaje de Segunda de Crónicas, lo que acabamos de leer, tenemos retos de fe constantes en nuestra vida. Nosotros en nuestra congregación, por ejemplo, tenemos un reto grandísimo, ¿no?, que es poder pagar completamente este lugar, ¿no?, terminar de pagar todas la cuota que nos falta realmente. Humanamente, si lo pensamos, es fácil, ¿cierto que no? Porque si pensamos en soluciones, yo creo que ya hemos dicho muchas soluciones, tal vez basados en nuestro desespero y en nuestro ánimo de poder ya finalizar nuestra deuda. Pero cuando lo pensamos, ¿qué es lo primero que pensamos, no? Ir a un banco. ¿Y en el banco qué pasa? Los intereses. Es decir, que terminamos pagando más de lo que debíamos antes. Y muchas veces cuando uno utiliza ese tipo de soluciones, la embarra más, ¿no? Uno como que por tratar de hacer más termina haciendo menos y termina uno más emproblemado. Entonces, cada uno de nosotros está pasando por retos, estoy seguro, está pasando por alguna situación, pero debemos confiar en que Jesús tiene el control de todas nuestras situaciones, no importa lo que sea. Debemos saber que en Él debe estar nuestra fe y que nuestras oraciones no son sin sentido. Ayer lo hablábamos con los jóvenes, hablando un poco de la oración. Muchas veces nosotros le quitamos mucha importancia al poder de la oración, y la oración puede afectar cualquier campo en el que nosotros podamos pensar. Utilizaba un ejemplo con los jóvenes hace 8 días que estaba cayendo un aguacero de los que han estado cayendo, y pues aquí es un poco más complicado cuando llueve, porque pues ustedes ven que la vía se vuelve una nada, que todo se vuelve barro, que las vías se dañan, ¿no? Y estaba cayendo tremendo aguacero, y yo salí y oré, hice una oración muy sencilla para que el clima menguara, y en menos de un minuto el clima cambió. No es porque yo haya orado, no es porque yo sea mejor que los demás, sino es la muestra de que la oración puede afectar cualquier aspecto de nuestra vida.
Cualquier necesidad que tengamos, cuando nuestra fe está fundamentada en Jesús, levantamos nuestras oraciones a Él y Él tiene el poder, ¿no? El control de todas las cosas. En cierta ocasión el Señor Jesús calma una tormenta, ¿recuerdan? Que los discípulos estaban pero vueltos locos y de pronto el Señor Jesús estaba por allá durmiendo, tranquilo, reposando, como nos dice aquí que debemos estar tranquilos. Y cuando termina hace el milagro, ¿no? Calma la tempestad, ¿qué dicen los discípulos? ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Y nosotros debemos tener esa imagen en nuestra cabeza en cualquier situación. Porque tener nuestra fe en Jesús es saber que podemos orar, podemos hablar con Él y saber primero que Él nos escucha y segundo, que Él puede resolver el problema. Entonces puede ser un problema del clima. Necesitamos que el clima cambie de alguna manera, que haga sol. Entonces oremos para que haga sol. No, mentira. Puede ser cualquier cosa, puede ser que nos empezó a dar gripa. ¿Qué hacemos cuando sentimos acá que nos empieza a raspar la garganta, que se nos empieza a cerrar la nariz, que empezamos a moquear, que empezamos ahí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscar una aspirina, buscar un acetaminofén, buscar un Dolex gripa, ¿cierto? Buscamos la solución física, ¿cierto? La solución que conocemos. Pero ¿qué tal si empezamos a cambiar nuestra concepción y lo que conocemos? Cambiamos nuestra forma de pensar y lo primero que hacemos es orar. Y no orar por si de pronto pasa algo, porque también de eso trata la fe, ¿no? Que la fe es estar convencido, como lo dijeron ahorita, estar con la certeza de que algo va a pasar, saberlo antes de que suceda. Entonces, si nos empieza a dar gripa en el ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es orar, ¿cierto? Para que se nos pase ese virus, ese malestar. Cualquier situación, si tenemos un problema económico, oramos sabiendo que Dios puede proveer de alguna manera, ¿no? Si falta nuestra alacena comida, saber que Dios puede proveernos, ¿no? Si tenemos alguna otro tipo de enfermedad, saber que cuando oramos, la palabra nos promete que cuando ponemos las manos sobre los enfermos, van a sanar. Y así en lo que ustedes se puedan imaginar, en la universidad, no es orar para que Dios me ayude para el examen sin haber estudiado, porque eso no va a pasar, sino que nos ayude para guardar la información, para poder saber estudiar, tener estrategias, que Dios nos dé estrategias para estudiar mejor. Y así en todo lo que nos podamos imaginar. Pero es saber, tener esa certeza de que Jesús nos puede ayudar y que cuando oramos algo tiene que pasar. Y eso es algo que tiene que cambiar en nuestra congregación. Tenemos que llenarnos de fe y de convencimiento porque esta es una herramienta grandísima que estamos desperdiciando, esta fe y el poder de la oración. Y por eso muchas veces no vemos la manifestación de Dios. Y si algo debe haber en nuestra congregación es la manifestación de Dios. No solamente Dios nos ha dado la fe, el poder de la oración, sino que nos ha dado dones, ¿no? Dicen Corintios que Dios ha repartido a través de su Espíritu Santo dones y talentos, así como Él quiera. Y a través de la fe nosotros tenemos acceso a ese tipo de cosas, a esos dones espirituales que nos van a ayudar para poder enfrentar la vida de una manera diferente. Entonces nuestra vida tiene que estar llena de fe en todas las áreas de nuestra vida. Así que en el sentido personal, cuando la gente abandona a Dios, piénsenlo un momento, cuando usted siente que Dios le falló, que se decepcionó de Dios, que no entiende a Dios, o cuando ha escuchado que la gente se decepciona de Dios, que se aleja de Dios. ¿Cuándo? Cuando vienen los problemas, ¿cierto? Cuando pierden a un familiar querido, cuando los negocios no salen como nosotros queríamos, cuando, no sé, de pronto nos estafaron en algún negocio, de pronto no pudimos estudiar lo que queríamos estudiar. Es ahí donde empezamos a ir en contra de Dios, porque no entendemos lo que Dios puede estar haciendo en nuestra vida. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero Él quiere que estemos conectados con Él. Si no estamos conectados, como decía Tani en la oración, si no estamos conectados con Dios, las promesas de Dios no pueden venir a nuestra vida y realmente Él no puede darnos estas palabras como la que le dio a Josafat y al pueblo de Dios
de que Él iba a responder por el pueblo. ¿Por qué? Porque estamos ocupados nosotros tratando de resolver nuestros problemas y no le damos cabida a Dios para que Él pueda entrar y empiece a obrar en nuestras vidas. Así que problemas siempre van a haber, ¿cierto? Como dijo por ahí un salmista, nadie es eterno en el mundo, y asimismo nada es eterno en el mundo, ¿cierto? Todo pasa, todo cambia, lo bueno, lo malo, todo cambia. Pero lo único que no cambia es Dios. Su palabra permanece para siempre, sus promesas son en el sí y en el amén. Por eso cuando tenemos fe en el Señor Jesús, apropiémonos de esas promesas y sepamos que Dios va a cumplir sus promesas. Por más que sintamos que se está demorando en lo que Él nos prometió, sepamos que Él va a cumplir todas las promesas que nos ha dado y todas las promesas que encontramos en su palabra. Así que la fe no es algo que ocurre solamente en momentos de necesidad. La fe es algo que es constante, que nos ayuda en nuestra relación con Dios, que nos ayuda para poder enfrentar todos los retos, tomar decisiones. Todo debe estar anclado ahí en la fe en nuestro Señor Jesús. La fe requiere un compromiso. En Juan 6:26, voy a darle tiempo a que lo encuentre. Juan 6:26 dice, Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Es decir, que lo que el Señor Jesús le dijo a esa gente que estaba ahí y nos dice en esta mañana, es que muchas veces estamos buscando a Dios por la necesidad, ¿no? Nuestra fe está basada en nuestra necesidad. Tal vez sabemos que Él nos puede dar algo, ¿no? Porque hemos visto evidencia de eso. ¿Sí? ¿Cuántos pueden dar evidencia de que Dios es propicio, que hace milagros, que provee para todas nuestras necesidades? ¿Verdad que sí? Ya lo hemos visto ya en nuestra vida y en la vida de pronto de otras personas. Sabemos que Él lo puede hacer. Pero hay un problema cuando buscamos al Señor Jesús solo porque Él nos puede dar algo, solo porque nos puede hacer el milagrito, ¿no? Que es algo con lo que tenemos que luchar, porque en nuestra cultura estamos acostumbrados a eso, ¿no? A buscar un santo, a buscar algún mecanismo que nos ayude a obtener un milagrito, ¿no? Que Dios bendiga mi negocio, que Dios me ayude con una relación, que Dios me sane de alguna enfermedad. Y eso está dentro de nuestra cultura, el buscar una solución que sea fácil y tener como el milagro. Y luego de que pasa el milagro, ¿qué pasa con nuestra vida? Sigue común y corriente, ¿cierto? Y eso es lo que pasaba en este tiempo y lo que pasa en este tiempo también. La gente recibía el alimento, ¿no? Cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Se saciaron, comieron hasta que ya se les salía el ombligo. Y luego, ¿qué pasaba con la gente? ¿No? Muchas veces nos pasa también lo mismo. No sé si han visto que por acá cerca hay unas misas de sanación. Por ahí, ¿cómo se llama? Es que yo confundo aquí los pueblitos. ¿Soatá? Soracá. Imagínense. Aquí. Ah. Y eso ¿se han visto cómo se llena eso? De gente de romería, porque la gente ha visto, ¿no? Como la evidencia de que algo pasa. Si es de Dios o no es de Dios, pues no lo vamos a hablar en este momento. Pero algo pasa, ¿no? Hay gente que ha recibido sanidades. Y la gente sabe que si va allá, puede recibir una sanidad. Y es lo mismo que pasaba con el Señor Jesús. Tal vez reciban una sanidad, pero luego, ¿qué va a pasar? Por eso la fe requiere un compromiso. En Juan 6, literalmente Juan capítulo 6, versículo 66. Dice, desde ese momento muchos de los que lo seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús le preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Porque la fe requiere un compromiso. Los discípulos estaban involucrados en este camino con el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Porque tal vez no les haga milagros.
tal vez no les dé más comida. ¿Por qué me están siguiendo? Sería la pregunta. ¿Por qué estamos siguiendo al Señor Jesús? ¿Qué estamos buscando del Señor Jesús? O al contrario, ¿queremos darle al Señor Jesús? Ahorita cantábamos una canción que dice con todo. ¿Y con todo es? Con todo. Lo que Dios espera de nosotros es todo, ni más ni menos. Que entreguemos todo de nosotros. Y eso marca la diferencia entre un seguidor y un discípulo. El Señor Jesús tiene muchísimos seguidores. Hay mucha gente que lo conoce. Hay mucha gente, aún de otras religiones, que, como decíamos ahorita, lo tiene como un referente de una buena persona. Pero son seguidores simplemente. Pero un discípulo está involucrado en las palabras del Señor Jesús, en los mandamientos del Señor Jesús, en la vida del Señor Jesús, en el apropiarse de ese maestro, porque es como las dos cosas que hay ahí, ¿no? Está el discípulo y está el maestro, es decir, el discípulo está aprendiendo del maestro y nosotros estamos aprendiendo cómo vivir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo obedecer a Dios, y eso es un compromiso. Es decir, que la fe no es solamente para recibir cosas de Dios, sino para entregarlo todo. De eso se trata la fe. Así que la fe no solamente es creer en Jesús, sino comprometerse con sus enseñanzas. Josafat no acudió a Dios solo porque estaba desesperado. Desde que comenzó su reinado se esperó por buscar a Dios, quitar los ídolos y traer a Dios sobre el pueblo. Si ustedes leen la historia de los reyes, aquí que estamos hablando de Crónicas, que nos habla de las historias de los reyes, de cuando se dividió el reino, ¿no? Entonces tenemos el reino de Israel y tenemos el reino de Judá. Y esos dos reinos empiezan a tener reyes cada uno por su parte. Y si ustedes empiezan a leer, lo primero que dice es, fue en contra de Dios, no fue bien visto por Dios. Pero cuando llegamos a Josafat, cambia totalmente. Y dice que hizo lo correcto delante de Dios, que quitó los ídolos de las montañas, que limpió el templo, que recuperó nuevamente la palabra de Dios y que llevó el pueblo nuevamente a Dios. Porque esto es una cosa de los líderes, que el líder puede hacer que el pueblo se desvíe o acercarlo a Dios. Por eso también oramos por buenos líderes, ¿no? En nuestra sociedad, que haya buenos gobernantes, ¿verdad? Pedimos que los gobernantes que hay se puedan acercar a Dios para que podamos tener una Colombia que se acerque a Dios. Amén. Entonces la fe no solamente es creer en Jesús, sino comprometerse. Así como Josafat, debemos buscarlo desde antes. Hay un versículo en Isaías que me llama siempre la atención y que como que retumba en mi cabeza, y es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir que cuando buscamos a Dios solamente porque tenemos problemas, tal vez Dios no acuda en nuestra ayuda, porque simplemente estamos lejos y lo buscamos porque tenemos un problema. Y tal vez el Señor Jesús nos diga: ¿también ustedes se quieren ir? Tal vez Dios nos confronte fuertemente. Tal vez no cumpla nuestro capricho, porque cuando solo buscamos a Dios por necesidad, es un capricho, lo convertimos en un capricho. Pero cuando realmente tenemos una relación continua con Dios, cuando no es solamente por los problemas, cuando no es solamente porque queremos obtener algo de Dios, nuestra relación con Dios va a ser una relación verdadera. Y dice el Señor Jesús cuando habla con la mujer samaritana que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que no lo buscamos solamente porque tenemos problemas, sino porque tenemos necesidad de Él, de estar con Él, no de que nos dé algo, sino de estar ahí con Él, de recibir de Él, de aprender de Él, de conocerlo, ¿no? Es una cosa de las que Dios les dice y le recrimina al pueblo de Israel. Le dice: ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más ofrendas. Lo que yo quiero es que me conozcan, ¿verdad? Eso es lo que Dios siempre ha querido, que le conozcamos, y de eso trata la fe. Por eso, cuando Josafat levanta su voz, ¿no? Promulga ayuno, busca el rostro del Señor, la respuesta de Dios fue inmediata. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre un profeta y recibieron la palabra de Dios inmediatamente. Y Dios les dice:
tranquilos, no teman, yo estoy con ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Así que busquemos a Dios continuamente, no solamente porque tenemos problemas. No podemos acceder a las promesas de Dios si no estamos comprometidos con Él. Cada bendición tiene una condición. Aprendan eso de la palabra. Cada que ustedes revisen una promesa de la Escritura, les aseguro que antes, si es un versículo, antes de ese versículo va a haber un condicionante. Dios va a pedir algo de nosotros en cada bendición. Así que la fe nos invita a comprometernos con las enseñanzas del Señor Jesús. El segundo punto es la alabanza. La fe en Cristo produce confianza, como ya lo vimos. Cuando vemos de forma clara quién es Jesús, porque lo conocemos, las preocupaciones empiezan a desplazarse. Hagamos otra vez un consenso aquí entre todos. Hablemos de las características de Dios, del carácter de Dios, de las características que hacen parte de la naturaleza de Dios. Les pongo un ejemplo, el más fácil para que no lo digan. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Dios es omnipotente. ¿Qué más características tiene Dios? Omnisciente, fiel, justo, Padre eterno, Padre eterno, ¿qué más? Misericordioso, amoroso. Y esas son cosas que nosotros hemos aprendido de Dios y hemos aprendido a conocer a Dios así. Cuando tenemos un problema y sabemos que Dios es amoroso, es decir, que Él cuida de nosotros, y aparte de eso es omnipotente, omnisciente, dice la palabra de Dios, que no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya conoce, ¿verdad?, nuestras necesidades, lo que vamos a decirle. Cuando conocemos todas esas cosas y llega un problema, ¿cuál es nuestra confianza? ¿Qué pensamos? Si Él es el que responde por nosotros, ¿qué es imposible para Dios? Nada, absolutamente nada. Por eso, cuando llegan los problemas, lo que antes era grandísimo y nos parecía terrible y que parecía imposible, cosas que no tienen salida, a la luz de Dios, a la luz de nuestra confianza en Dios, ¿qué pasa? Empiezan a disminuir. Nuestras preocupaciones empiezan a disminuir. Ya nuestros problemas no son grandotes, sino que son cosas simplemente por resolver y que ni siquiera depende de nosotros, sino que Dios es el que va a responder y a resolver nuestros problemas. Es ahí donde viene la alabanza. La alabanza nos ayuda demasiado a poder combatir muchas cosas que en nuestra mente nos causan muchos problemas, por la cual viene el estrés, ¿no? Nos ayuda a recordar quién es Dios, nos ayuda a recordar cuáles son sus promesas y nos ayudan a recordar cuál es nuestra identidad. Por eso lo importante de saber qué música escuchamos, ¿no? Qué palabras escuchamos, porque aún dentro de la música cristiana, como lo dice nuestro pastor, encontramos canciones que realmente no están apegadas a la palabra y que distorsionan un poco la imagen que tenemos de Dios. Pero la fe en nuestro Dios genera y produce en nosotros alabanza, que es reconocer a Dios, hablar de Dios, promulgar las características de Dios. Y esto no solamente nos afecta a nosotros, sino que como es en viva voz, que es una de las cosas que más se repite aquí, que es que hablaron en voz alta, ¿no? Que cantaron, que dijeron glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Esto es alabanza, esto es hablar de lo que es Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Es más grande que el universo, el creador de todas las cosas, dueño de todo, el que hace que lo imposible sea posible, ¿no? Como lo cantábamos hace 8 días, los que pudieron estar, ¿no? Cuando cantábamos esta canción de ¿Quién dijo miedo?, ¿no? Él es el dueño de todo, Él es el omnipotente y es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Es decir, que Él responde por nosotros. ¿Y qué mejor ejemplo para demostrar eso que el sacrificio de Jesús? O sea, ¿cómo más Dios nos puede demostrar que nos ama sino a través de la vida del Señor Jesús? De dar su propio Hijo y que su Hijo entregara su vida por nosotros. ¿Qué más podemos esperar de Dios? ¿Cómo más Dios nos puede demostrar que nos ama y que quiere estar con nosotros y que Él quiere ser nuestro Padre y responder por nosotros?
Si eso que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible, ¿qué son para nosotros los demás problemas que podamos tener? Eso tiene que llenarnos de confianza. La fe en Cristo produce alabanza. ¿Qué nos queda al conocer a nuestro Dios sino alabarlo, reconocerlo y adorarlo? Muchas veces nosotros esperamos hasta recibir la bendición, hasta ver la mano de Dios operando en nuestra vida para poder alabarlo, ¿no? Para poder sentir que tenemos fuerzas para poder alabarlo, para cantar canciones. Pero la palabra nos invita a que nosotros debemos empezar a gozarnos desde antes, que nosotros debemos dar gracias desde antes. Y esto es una de las cosas que yo he aprendido a hacer en mi diario vivir y que muchas veces es ilógico porque dar gracias por un problema no tiene sentido. Pero cuando uno empieza a dar gracias, las puertas se empiezan a abrir. Como cantábamos también, las puertas se empiezan a abrir. Porque estamos reconociendo a Dios en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias. La gratitud abre muchísimas puertas, pero la alabanza es la que tiene que cambiar nuestra realidad, ¿no? Porque cuando empezamos a cantar, empezamos a reconocer quién es Dios, cuando empezamos a abrir nuestros labios para hablar de lo que es Dios, nuestra realidad tiene que empezar a cambiar, porque empezamos a entender quién es Dios, y nuestra realidad también tiene que entender quién es Dios y quién es el que responde por nosotros. Así que la fe en nuestro Dios, en Cristo, produce alabanza. El pueblo de Israel no solo cantó porque alguien se los ordenó, sino porque estaban convencidos de quién era Dios y lo conocían a través de lo que Él había hecho con ellos. Porque aquí estamos en un punto donde ellos ya han salido de Egipto, ¿no? ¿Y qué obras y qué muestras del poder de Dios ellos vieron en esa salida? Muchísimas, ¿cierto? Primero vieron el enfrentamiento entre Dios, Moisés y el faraón, ¿no? ¿Qué hizo Dios en Egipto? ¿Recuerdan todas las plagas, cierto? ¿Recuerdan? Me dio mucha risa en estos días que estaba estudiando unos papiros de Egipto, cómo ellos hablan de que los dejaron sin nada, porque ellos salieron de Egipto con joyas, con oro, con cosas que eran muy valiosas. Y ellos decían, las criadas se nos llevaron todo. Es muy chistoso porque ellos eran esclavos en Egipto. Entonces, eso lo hizo Dios. O sea, ellos eran esclavos y salieron como multimillonarios. O sea, es una cosa re loca. Pero esas son las cosas que Dios hizo en Egipto. Y en el camino que hizo, destruyó al ejército de Faraón. Ahora se encontraron ya en el mar los restos de los carruajes, de los huesos de todo este ejército que Dios destruyó del Faraón. Hay evidencias de todo eso. Y Dios lo hizo. Cuando parecía imposible, Dios lo hizo. Una imagen que subí en estos días que decía, el límite de Moisés era el mar, y Dios abrió el mar, y los hizo pasar por lo seco. Y estando en el desierto, ¿qué más hizo? Los cuidó del sol, ¿no? Con una nube. Y en la noche, una columna de fuego. No se les desgastó el vestido, ¿no? Ni el calzado. Tuvieron provisión. Es que es una locura. Uno se pone a pensarlo y nada más el hecho de que saque agua de un pedazo de piedra, o sea, es una cosa impresionante, pero Dios lo hizo. Y ese Dios que hizo todas esas maravillas es nuestro Dios. Es el mismo, no ha cambiado, tiene el mismo poder. Él no se desgasta. Así que eso debe producir en nosotros alabanza, el poder recordar las maravillas que Dios ha hecho y las que puede hacer. Por eso cuando el profeta habló con ellos, ellos sabían cómo Dios obraba y lo alabaron porque cuando Dios le respondió, ellos tenían la certeza de que Dios había tenido misericordia de ellos. Ellos no sabían cómo, pero sabían que Dios iba a hacer algo. Es decir, que ellos dicen, alaben a Jehová porque su misericordia es para siempre. Es un asunto que ellos están viviendo, que es una cosa del pasado, es una cosa del presente y es una cosa del futuro. Porque cuando uno conoce a Dios, uno sabe que Él no cambia. Es decir, que nosotros podemos entonar las mismas canciones y podemos decir, alabemos a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando tengamos problemas, demos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Su fidelidad es para siempre y eso tiene que cambiar nuestra realidad. Si crees, agradeces desde antes. No esperemos hasta ver la mano de Dios, no esperemos hasta ver el milagro ya concretado.
empecemos a agradecer desde ya. No esperemos ver para creer, así como cierto discípulo por ahí incrédulo. No sabemos cómo, pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Con tu familia, con tu trabajo, con tu enfermedad, con cada reto que Dios ponga en nuestra vida, Él lo va a hacer. Dios nos va a contestar. Por eso Dios nos dice, no tengan miedo. No es de ustedes la guerra. Párense y miren cómo Dios los salva. Y si crees eso, empiezas a agradecer desde antes de verlo materializado. Y es ahí cuando llegamos a la victoria. Lo que todos queremos, amén, tener la victoria. No sé si ustedes han tenido de pronto alguien que necesite un favor o han necesitado un favor y ustedes saben que esa persona es sumamente cumplida. Sí, han tenido de pronto una persona que es así, que ustedes saben que si le piden un favor a esa persona o si de pronto esa persona les pide un favor a ustedes, esa persona les va a cumplir. ¿Sí? Que si les piden de pronto plata, que aunque hace 8 días hablamos de eso, todo lo contrario, pero si en algún caso de extrema necesidad ustedes le piden plata, ustedes saben que esa persona les va a cumplir. ¿Sí? ¿Han tenido ese tipo de personas? O de pronto ustedes han tenido unos buenos padres, de pronto con alguna capacidad económica, saben que si les piden ayuda, pues sus padres, ustedes tienen la confianza de que sus padres les van a ayudar, ¿no? Sean lo mucho, sean lo poco, cuando tenemos personas que tenemos buenos padres y que los van a ayudar si tenemos necesidad. ¿Sí? ¿De pronto hay alguno de esos? Algo parecido es lo que tenemos en Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 8:37, y le voy a dar espacio para que lo alcance, mientras yo me hidrato. En Romanos 8:37 dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria, y una victoria total. Me encanta esta versión que dice, quien nos amó nos dará la victoria total. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí debemos entender algo muy importante. Y es que el ser más que vencedores es entender que aun cuando las cosas no salen como nosotros queremos, eso también nos ayuda. Eso es lo que podemos entender ahí en Romanos cuando Pablo dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces nosotros pensamos que es que Dios nos va a cumplir todas las cosas y a todo lo que le pedimos Él va a decir que sí. No, lo que la palabra nos está diciendo es que aun cuando nosotros perdemos, ganamos. Y eso es ser más que vencedores en Cristo. Cuando perdemos también ganamos, porque todo nos ayuda para bien. Así que tenemos la confianza, porque sabemos que Dios tiene la plena capacidad y la voluntad y que nos ama tanto que nos ha hecho sus hijos. Nosotros estábamos perdidos completamente, o sea, estábamos lejos de Dios. No éramos parte del pueblo de Dios. Éramos gentiles, ¿no? Nosotros, hablando de nosotros como colombianos, como aquí de Tunja, y bueno, todos los que están aquí que son de otras partes, pero nosotros estábamos totalmente negados para ser aceptables delante de Dios. Pero a través del Señor Jesús, Él nos ha acercado y nos ha mostrado realmente su amor para hacernos sus hijos. Es decir, que ya tenemos la victoria, ya vamos ganados, o sea, ya ganamos por W. Vamos al partido y ya ganamos, ya vamos goleando, hablando en el sentido de los partidos. Nosotros ya tenemos la victoria en el Señor Jesús porque Él ya hizo todo lo que nosotros necesitábamos que Él hiciera. Es decir, nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros no teníamos la forma de acceder a Dios. Nosotros no teníamos la forma de poder perdonar nuestros pecados en nuestras propias fuerzas. Y Dios lo hizo. Dios hizo esto real, así como dicen ahora, hágalo real. Dios lo hizo real en nuestras vidas. Y por eso ahora nosotros tenemos la confianza en Dios. Todas las demás cosas, como dice en Mateo, son añadidura. Lo que nosotros debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios lo puede proveer así de fácil. Por eso confiemos en Dios. Cualquiera que sea nuestro problema en este día, confiemos en Dios, que somos sus hijos. Dice la palabra en Mateo 11:28
que debemos entregar nuestras cargas al Señor. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entreguemos nuestras cargas al Señor. Hay un tema que Dios me está poniendo constantemente, y es el tema del perdón, y lo hablábamos también con los chicos ayer, que debemos entregar nuestras cargas, y esa es una de las cargas más pesadas que nosotros llevamos en nuestro corazón. El tener que perdonar a una persona, el tener que perdonarnos a nosotros mismos, perdonar situaciones, perdonar aún cosas que sucedieron, ¿no? Que por más que no haya sido nuestra culpa, muchas veces nosotros cargamos con cosas sin necesidad. Empezamos a llevar piedras en nuestra vida espiritualmente hablando. Pero cuando venimos al Señor Jesús, debemos entregar nuestras cargas. Y muchas veces nosotros, hay una imagen muy diciente de una persona que está colgada con una mano en un barranco y con otra con un costal así de piedras, y el Señor Jesús extendiéndole la mano. Y a veces nosotros estamos en esa posición, estamos aquí en el borde del abismo, cargando nuestras piedras, y el Señor Jesús extendiéndonos la mano para ayudarnos, y nosotros no queremos soltar las benditas piedras. Pero hoy es el día donde podemos soltar todas nuestras cargas, soltar todas esas piedras, soltar todos nuestros pecados, soltar todas esas circunstancias que pasaron, soltar todas esas palabras que nos dijeron, soltar todas esas cosas que nos hirieron, todas esas circunstancias, todos esos fracasos, todas esas cosas que nos hicieron. Soltemos todo eso y vengamos al Señor Jesús y soltemos todo para que Él nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pide el Señor? Que creamos en Él, que nos comprometamos con Él. ¿Qué va a hacer Dios? Se va a encargar de nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies y entregue sus cargas en esta mañana. Asincérese con Él. Entregue sus cargas, entregue sus necesidades, entregue sus problemas, entregue sus circunstancias, entregue sus planes, entregue sus sueños, y decidamos en esta mañana comprometernos con el Señor, porque de nada sirve que creamos que hay un Dios, que sepamos todas las historias, que vengamos aquí cada 8 días y recibamos una palabra, si no nos comprometemos con el Señor, si no lo buscamos realmente, si no nos hacemos discípulos de Él. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de ser tus hijos, de saber que tú eres nuestro Padre, que quieres tomar el control de nuestra vida, de que quieres resolver nuestros problemas, de que quieres meterte hasta lo más profundo de nosotros, de sacar todo lo que hay en nosotros que de pronto hemos estado guardando, toda esa oscuridad, toda esa basura que hemos estado acumulando a lo largo de los años, y quieres limpiarnos, Señor, y quieres hacernos nuevas criaturas. Hoy queremos entregarnos delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, haz lo que quieras conmigo, Señor. Mi vida es tuya, porque la has comprado, Señor, a precio de sangre. Señor, queremos encontrarnos nuevamente contigo. No queremos depender de experiencias del pasado, y no queremos buscarte solamente porque tenemos un problema. Queremos tener una relación personal, íntima contigo. Permítenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, crecer en fe, crecer en confianza en ti, en tus palabras, y saber que tú eres real, porque a veces te conviertes en un concepto para nosotros, pero queremos tener fe en ti. Tú dices en tu palabra, crean en mí y crean en Dios, y queremos creer en esta mañana, Señor. Toma el control de nuestra vida, Señor. Ya no queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, Señor. Ya no queremos estar angustiados por nuestras circunstancias. Queremos alabarte, Señor, y reconocer que tú eres superior a todas nuestras circunstancias.
Eres superior aún a las personas, Señor. Queremos amarte más que a nada. Queremos poder decirte, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Así como nos enseñó nuestro Señor Jesús estando en agonía ahí en el jardín del Getsemaní. Señor, que no importe nada más que tú. Queremos entregarnos con todo lo que somos, Señor. Y sabemos que cuando lo hacemos de esta manera, tus promesas van a empezar a efectuarse en nuestra vida, que nuestra realidad va a empezar a cambiar, que el éxito y la bendición va a llegar a nuestra vida, que tú nos darás el fin que esperamos, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad, no a resignarnos a nuestra realidad, Señor, sino a aceptar tu voluntad y saber que todo lo que pasa en nuestra vida tú lo puedes transformar para nuestro beneficio, y que podamos, como en este día, escuchar tu voz diciendo: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que en esta mañana podamos recibir esa promesa y sacar todo el miedo que hay en nuestra vida. Que tu amor, Señor, venza el temor que hay en nosotros. Que podamos romper todo orgullo y todo muro como cantábamos. Que podamos ser esa iglesia que tú esperas que seamos. Que veamos tu vida, Señor, en nosotros. Que veamos tu poder y tu gloria en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, Señor. Aún caminando en la calle, Señor, como nos lo muestra el libro de Hechos, Señor. Que la gente pueda esperar que pase algo. Que estén a la expectativa, así como nosotros siempre estamos a la expectativa de lo que tú vas a hacer. Hoy ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú harás tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta ahora con nosotros, Señor. Gracias porque tu fidelidad ha estado perseverante en nosotros. Gracias porque te hemos conocido, Señor, y ese es el mayor regalo que podemos tener. Saber que somos salvos en ti, que tenemos acceso a ti, que a pesar de que eres grandísimo, de que eres el Dios creador de todas las cosas, que eres ese Dios omnipotente, ya no eres ese Dios lejano, sino que estás cercano a través de Jesús, y que podemos hablar contigo y saber que tú nos escuchas y que nos entiendes, porque nos entiendes. Gracias, Señor Jesús, por estar a nuestro lado y ser nuestro amigo, por hablarnos esas palabras que nos hablas, Señor. Hoy descansamos en ti, Señor. Hoy recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Las angustias de lo que va a ser del futuro, Señor, las dejamos en ti, porque tú tienes el panorama completo. Tú no dependes del tiempo como nosotros lo hacemos. Tú ya conoces el final de nuestra historia. Por eso hoy nosotros queremos depender y aprender a depender cada día más de ti, Señor. Queremos que tú lo hagas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden levantar un aplauso a Dios de agradecimiento por su palabra? Y mientras tanto usted va preparando sus ofrendas, sus diezmos, con todo su corazón. Y mientras usted va preparando sus diezmos y sus ofrendas, le damos gracias a Dios, porque todo lo que le entregamos a Dios lo hacemos de todo corazón, amén. No por obligación, no por necesidad como aprendimos hoy, sino por agradecimiento con el Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y por todas las cosas que Él va a hacer. Señor, te agradecemos por tu buena voluntad con nosotros, porque ha sido propicio, porque más allá, Señor, de nuestras fuerzas, muchas veces cuando nos hemos encontrado como Josafat y hemos tenido que decir no sabemos qué hacer, tú has estado allí y has llegado a nuestro rescate. Y no solamente te adoramos por eso, Señor, sino te adoramos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos porque te conocemos, porque sabemos quién eres tú, porque nuestra vida se ha llenado de gozo, porque nuestra vida se ha llenado de satisfacción,
de vida abundante, de tu Espíritu Santo, Señor. Y te agradecemos con nuestras finanzas por eso, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, porque dependemos de ti más que de nuestro trabajo, más que de las circunstancias, más que si subió el dólar o bajó el dólar, más que cualquier otra cosa, Señor. Confiamos en ti porque tú eres el dueño de todas las cosas y lo hemos visto en nuestras vidas, Señor. Hoy con todo nuestro corazón lleno de agradecimiento, Señor, te entregamos a ti estas ofrendas para honrarte a ti, Señor, para exaltarte a ti y para decirte que te amamos con todo, que no nos reservamos nada, Señor. Las finanzas son una de las cosas que más nos duele, que más nos afecta, pero queremos decirte que nada es superior a ti, que te amamos con todo lo que somos y que eso es verdad, que no son solo palabras, es verdad, te amamos con todo lo que somos, Señor, y todas las demás cosas son añadidura. Por eso te agradecemos, Señor, a través de estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a depositar sus ofrendas. Y de esa manera quedamos despedidos. Dios los bendiga. Salúdese fuertemente con los hermanos. Dese una palabra de bendición.